En el estudio de la electricidad es muy importante que sepas comunicarte en el lenguaje de los diagramas y de las gráficas. Por lo que si aún tienes dificultades para leerlas o para escribirlas, dibujarlas o entenderlas, quédate. Este video está hecho para ti. Te saluda tu amigo Marco Antonio Córdoba. Bienvenido nuevamente a este tu canal, El Aula Virtual. Comenzamos. Primeramente necesitamos un eje de referencia. Vamos a usar un eje vertical, que es el eje en donde vamos a indicar nuestras magnitudes eléctricas, ya sea la potencia, la intensidad de corriente, el voltaje, etcétera. Y debemos de iniciar desde un punto de partida, que es el punto cero. En la parte superior vamos a graficar los valores positivos y en la parte inferior vamos a graficar los valores negativos. Es algo parecido a una regla o a un flexómetro. Debemos de dividir en unidades lo que vamos a graficar. Por ejemplo, aquí indicamos con una rayita que hasta ahí toma un valor de escala de 12 voltios. Esta distancia debe ser congruente para poder graficar también otros valores. Asimismo, si hacia arriba son 12 voltios, a esa misma distancia en sentido opuesto son menos 12 voltios. Por lo tanto, si yo quiero graficar la mitad de esos 12 voltios, obviamente voy a graficar en la mitad de la distancia de entre 0 y 12 voltios. De esta manera podemos graficar aquí 6 voltios. Y en el lado opuesto, con sentido negativo, menos 6 voltios. Por ejemplo, si quiero graficar 120 watts o menos 120 watts, usamos la misma técnica que describimos. En este ejemplo tenemos aquí que la distancia desde 0 hasta este punto nos indica que son 120 watts, por lo que la mitad de la distancia nos indica ahora la mitad 60 watts. Lo mismo en el sentido opuesto, menos 60 watts o bien menos 120 watts. Podemos graficar también la intensidad de corriente. Uno de los parámetros en la física más importantes para el estudio de los parámetros eléctricos es el tiempo. Y este también se puede graficar en una línea recta, como lo hicimos con la potencia, con el voltaje o bien como la corriente. Nuestro eje del tiempo se dibuja así, de una forma horizontal, como el eje X en las matemáticas, donde indicamos donde inicia el cero hasta el final de nuestra gráfica de tiempo. Generalmente no nos interesa todo el tiempo, sino nos interesa el estudio de un intervalo de tiempo en específico. Para ello marcamos en nuestro intervalo el tiempo inicial desde el que vamos a contar hasta el tiempo 1, donde termina nuestro primer intervalo. Y si manejamos más intervalos de tiempo, vamos a escribir los tiempos de referencia, en este caso tiempo 3. Recuerda, el tiempo tiene sus unidades. Podemos estar hablando de nanosegundos, de microsegundos o sencillamente de segundos. Cuando unimos estos dos ejes se hace una gráfica muy poderosa llamado plano cartesiano, donde podemos estudiar con más detalle nuestras gráficas eléctricas. Observe que aquí tenemos ya nuestra gráfica, donde tenemos nuestro eje horizontal, que ahora es el eje del tiempo, ya no es el eje X, y nuestro eje vertical, que es el eje del voltaje, ya no es el eje Y. Podemos trabajar con un eje de potencia o con un eje de corriente. En este caso vamos a trabajar buscando graficar un parámetro muy sencillo. 12 voltios de corriente continua, o bien también llamados de corriente directa. Observa su comportamiento. Si medimos el tiempo en segundos, observamos que en el primer segundo nuestro voltaje es de 12 voltios y luego en el segundo instante o en el segundo segundo se mantiene en 12 voltios.
En el tiempo número 3 o en el tercer segundo sigue siendo de 12 voltios y así sucesivamente en cada uno de los segundos o cada uno de los tiempos sigue siendo de 12 voltios, observa que no ha variado. Por eso se le llama constante. Cuando unimos todos esos puntos que graficamos, se traza una línea recta horizontal, la cual nos indica el valor en cada instante de ese voltaje. Como vemos, no ha variado, siempre ha sido el mismo a través de cada uno de los instantes. Por ello dijimos se le llama corriente directa o corriente continua. Por lo que si yo quisiera graficar 5 voltios, nos vamos a nuestra escala y buscamos aproximadamente el lugar donde irían los 5 voltios, un poquito más abajo de la mitad. Hasta acá son 12, a la mitad serían 6, un poquito más abajo serían 5 voltios. Y ahí vamos a graficar nuestra línea recta. Aquí tenemos nuestra gráfica de 5 voltios de corriente continua. Pero no solo eso, también podemos graficar abajo del cero, es decir, voltajes, corrientes o potencias negativas. Si quiero graficar 5 voltios de corriente directa negativos, podemos graficarlo entonces abajo del cero, en sentido opuesto al positivo, a la misma distancia, recuérdalo. Y de esta manera tenemos aquí nuestras tres gráficas de corriente de voltaje de corriente directa. Tenemos menos 5 voltios, es esto el morado. Tenemos 5 voltios en el sentido opuesto, aquí en color azul, y tenemos 12 voltios acá en color verde. Una gráfica relativamente sencilla. Por ahí alguien hizo una pregunta muy interesante en las redes sociales, en nuestros grupos. La pregunta es, ¿cuántos tipos de corriente hay? A mí me llamó la atención. Algunos decían erróneamente 110 y 220. Esa no es la corriente, estamos hablando de voltajes. A otras personas decían hay corriente directa y corriente alterna. ¿Y qué decimos entonces de los trenes de pulsos? ¿Del diente de sierra? ¿O de algún otros tipos de corrientes senoidales irregulares como las señales de audio o de radiofrecuencia? Entonces, para mí solamente existe una corriente y esa corriente está bien definida. Tú puedes consultarla en internet, en las enciclopedias o en algún texto de esta materia. Recuerda, la corriente está definida como la razón de la carga eléctrica con respecto al tiempo y se mide en amperios. En lo que sí estoy de acuerdo definitivamente es de que la corriente se puede comportar de muchas formas, puede representarse en muchas facetas, pero sigue siendo la misma corriente, el movimiento de carga a través del tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la corriente varía, no se comporta igual en cada uno de los instantes y de acuerdo a las variaciones va a ser clasificada y recibe ciertos nombres. Vamos a ver un ejemplo. Observa cómo varía aquí la tensión. Si es un circuito resistivo, obviamente también varía la corriente, en la misma forma. Encontramos que en un principio, cuando el tiempo inicia, no hay presencia de voltaje, estamos en cero. Transcurre un instante hasta que llegamos al primer tiempo. En ese momento aparece nuestra tensión hasta 120 voltios y así se mantiene por un momento constante hasta que llega a otro tiempo donde desaparece, llega otra vez al nivel cero. En otro intervalo de tiempo parecido a este, hay ausencia de tensión, hasta que luego se vuelve a repetir el mismo efecto. Vuelve a subir la tensión, dura un instante y luego regresa. Así sucede 3 veces. Por ejemplo, algo sencillito se me ocurre, un foco intermitente, apagado. Prendido, apagado, prendido, apagado, prendido y se queda apagado. Observa que no estamos hablando de voltaje de corriente alterna, ni tampoco estamos hablando de voltaje de corriente directa. Estamos hablando de pulsos. Son pulsos cuadrados de voltaje. Este tren de pulsos puede tener, más bien dicho, también una parte negativa.
Observa que aquí es nuestro punto cero de referencia, no se lo escribí. Y hacia abajo bajamos hasta 10 voltios. Ahorita en el ejercicio anterior o en el ejemplo anterior no había presencia de voltaje, ahora sí hay una presencia de voltaje, pero este voltaje ahora es negativo, pero ya no es de 120 voltios, sino solamente de 10 voltios. Entonces, en un periodo de tiempo es negativo de 2 voltios, luego asciende hasta 120 voltios, regresa nuevamente a menos 10 voltios, asciende a 120 y así sucesivamente. Observa que esta es la presencia de una variación de tensión alterna, ¿sí? Ya no es la corriente alterna que nosotros tenemos en casa senoidal, esta es una tensión alterna de pulsos cuadrados y tiene una frecuencia constante. Hasta ahí nuestra tensión o nuestra corriente también, en consecuencia, es variable, varía con el tiempo. Observa que tiene comportamientos diferentes según va procediendo el tiempo. Es relativamente hasta aquí algo sencillo. Vamos a algo un poquito más complicado. Ahora tenemos aquí la gráfica de una corriente eléctrica que varía de la siguiente forma. Observa, aquí tenemos nuestro eje del tiempo. Dijimos nuestro eje X horizontal es nuestro eje de tiempo. Y ahora nuestro eje vertical es el eje de la corriente. Ya no estamos hablando del voltaje o la tensión. Ahora de la corriente estamos hablando que llega a un punto máximo de 2 amperios. Esta es la parte más importante que describe una rampa de ascenso. Observa la variación. Tenemos desde el punto 1, cuando pasa un segundo, nuestra corriente ha alcanzado una magnitud de 1 amperio. Y cuando llegamos al tiempo 1, alcanza 2 segundos, una magnitud de 2 amperios. Luego, en los siguientes 2 segundos, desde T1 hasta T2, se mantiene constante para finalmente desaparecer de forma instantánea. ¿Qué nos puede representar esta gráfica? Bueno, la corriente tal vez, imagínate un foquito que prende poquito tenuemente hasta que brilla al máximo. Ahí se está 2 segundos y luego se apaga repentinamente. Es esto, se apaga. Va aprendiendo, se mantiene, se apaga. Va aprendiendo, se mantiene, se apaga. Eso es lo que describe esta rampa. Observa que no estamos hablando de corriente continua, ni tampoco estamos hablando de corriente alterna. Hoy estamos hablando del comportamiento de una rampa y luego de un intervalo de corriente continua. A esto se le llama una rampa lineal o un crecimiento lineal. Y en ello tiene que ver el concepto matemático de la pendiente. Recuerda que la pendiente es la variación en el eje vertical con respecto o dividido entre la variación del eje horizontal. En otras palabras, lo que varía en los amperios contra lo que varía en el tiempo. Y encontramos el valor de cada instante de la corriente multiplicando esa pendiente por su corriente en ese instante. Ejemplo. Calculando nuestra pendiente sabemos que es un ángulo de 45 grados. Nuestra pendiente es 1. ¿De dónde lo sacamos? Recuerda, de aquí a aquí varió 1 amperio. Y lo que varía en el tiempo es 1 segundo. Entonces 1 entre 1 es 1. Esa es nuestra pendiente. Y nuestra corriente se calcula multiplicando el valor de la corriente por la pendiente. El valor de la corriente, ¿cuánto varió? 1. Por su pendiente, que es 1, fue 1 amper. Hasta aquí en este punto encontramos que tiene una magnitud de 1 amperio. Aquí tenemos un ejemplo más. No te me pierdas. No estamos calculando voltajes, corrientes, potencias, nada de eso. Ahorita solamente estamos interpretando, enseñándonos a entender el lenguaje de las gráficas eléctricas. Bien, regresando al tema, tenemos aquí una gráfica más. Esta gráfica corresponde a un circuito RC. Es la respuesta que da un capacitor conectado con un resistor ante una corriente directa.
Observa, aquí tenemos entonces nuevamente, te dije, en el eje vertical el voltaje o el parámetro eléctrico, mientras que en el eje horizontal nuestro tiempo. Cuando nosotros aplicamos una tensión a este circuito, observa que este tiene un crecimiento rápido. En un periodo de tiempo muy corto alcanza un valor que casi es el 50%. Pero a partir de allí lleva un crecimiento cada vez más difícil, cada vez más lento. Observa aquí, en la segunda mitad de ese periodo, crece una porción más pequeña, hasta que finalmente alcanza su máximo. Ese es un crecimiento, se le llama crecimiento exponencial, ya que es una curva exponencial. Son temas matemáticos. No, ahorita no nos interesa por lo pronto. Lo que queremos es que sepas interpretar el dibujo o la gráfica. Tenemos desde T1 hasta T2, tiene un comportamiento prácticamente lineal, prácticamente constante. Es decir, alcanzó su valor máximo de voltaje y ahí permanece. Al momento de descargar el capacitor, también sufre un cambio muy rápido hasta cierto tiempo. Después de cierta cantidad de tiempo, la disminución de tensión es muy lenta. Va más despacito, más despacito. Observa que aquí en esta cuarta parte de tiempo disminuyó casi el 50%, lo mismo que creció casi el 50% en un inicio. Este es un tema generalmente de electrónica, pero que también lo podemos estudiar en electricidad. ¿A qué voy con esto? Recuerden que estamos estudiando gráficas de voltajes, de corrientes y de potencias o parámetros eléctricos, pero al estudiar el voltaje de corriente alterna vamos a enfrentarnos que es una función que varía con el tiempo, es decir, un parámetro que se comporta de cierta manera con respecto al tiempo. Para allá vamos, un ejemplo más de esto, por favor. Hemos llegado ahora sí a la gráfica más esperada por los fans de la electricidad, que también nos corresponde a la gente que nos gusta la electrónica el estudio profundo de este tema. Observa nuestra gráfica de voltaje senoidal, lo que generalmente le llamamos de corriente alterna. Ya vimos que alterno se refiere porque circula la corriente y el voltaje en un sentido, luego después en otro sentido. Pero también en el ejercicio, los primeros ejercicios que vimos, observamos que los alternos también podía ser una onda cuadrada. Por lo que hay que definirlo bien. Es un alterno senoidal. El otro era una alterna de pulsos cuadrados. ¿Y cómo es que varía esta tensión o corriente en su caso? En este caso estamos hablando de la tensión o voltaje. Sigue un procedimiento muy peculiar. El seno de un ángulo. Vamos a llamarle alfa. El seno de un ángulo. Algunos le llamamos teta, otros le llamamos alfa. Ahorita, por lo pronto, vamos a referirnos simplemente a es un ángulo. Desde que inicia hasta que termina, es un ciclo. Ese ciclo corresponde a 360 grados. Pero no obstante, la corriente alterna senoidal comercial que usamos para el alumbrado y la potencia en los comercios, en las industrias, tiene una frecuencia fija que es de 60 o 50 Hz. Es decir, esta variación se repite 50 o 60 veces en un solo segundo. Por lo tanto, su tiempo es constante o su frecuencia es constante. Vemos que esta línea horizontal, que es el parámetro de tiempo, también puede verse como un ángulo o bien como una frecuencia, tema que vamos a ver más adelante. Vamos a interpretarlo ahorita como un ángulo. Si lo vemos como un ángulo y dijimos que es un ciclo completo, entonces
El periodo de tiempo desde este punto de inicio hasta donde termina nuestro ciclo corresponde a 360 grados. Por lo que obviamente la mitad serían 90 grados y la cuarta parte 90 grados. Corrijo, la mitad serían 180 grados y la cuarta parte 90 grados. Aquí lo tenemos. 0 grados, 90, 180, 270 y 360 grados. Si tú en tu calculadora buscas el seno de cada uno de estos ángulos, vas a encontrar el valor que corresponde al valor instantáneo de esta gráfica. Así, por ejemplo, el seno de 0 grados es 0. El seno de 180 grados es 0. El seno de 360 grados es 0. Por lo que tenemos 3 puntos en un valor 0. 0 grados, 180 grados y 360 grados. Pero también encontramos 2 veces el valor máximo, o bien el valor máximo y luego el valor mínimo, que está en los 90 grados. El seno de 90 grados es 1, o sea, 100%. El seno de menos 90 grados o 270 grados es menos 1, es decir, 100% pero en sentido opuesto. Vamos a marcarlo. Podemos encontrar más ángulos. Por ejemplo, la mitad de 90 grados es 45 grados. La mitad de estos otros 90 grados son otros 45 grados, más 90 serían 135 grados. Si nosotros calculamos el seno de 45 grados, corresponde exactamente con el seno de 135 grados y es 0.707 aproximadamente, es decir, el 70% del valor máximo. Lo tenemos graficado aquí. Estos son de los valores más importantes. Lo mismo sucedería en el pulso del lado negativo. En esta parte del pulso negativo vemos también en este sector sería seno de 45 grados. Viene siendo 0.707 o 0.7 y 0.707 en este otro. Observa que es una curva que es simétrica, por lo que por cada seno que encontremos antes de los 90 grados se va a repetir después de los 90 grados. Así, por ejemplo, el seno de 0 es exactamente el seno de 180 grados. El seno de 45 grados es exactamente el seno de 135 grados. Así podemos ir encontrando cada uno de los puntos, que es un trabajo arduo y extremo, pero se puede hacer. Aquí lo más importante es que tú entiendas que la variación de esta tensión, y si hablamos de una curva de corriente también es similar, lleva el mismo dibujo, la misma forma, responde a la función de un ángulo. Reitero, estamos hablando que el tiempo se comporta como un ángulo. De esta manera podemos encontrar cada uno de los puntos. Dijimos, si yo busco el seno de un grado, me va a dar un valor. Seno de 2 grados, otro valor. Seno de 3 grados, otro valor. Así sucesivamente hasta llegar al seno de 90 grados, que es 1. Y luego vamos a ir encontrando cada uno de los valores en forma decreciente hasta llegar a 0. Y luego nos vamos ahora por el lado negativo hasta llegar a un máximo negativo. Y nuevamente vamos creciendo hasta llegar a los 360 grados. Tendríamos que encontrar el seno de cada uno de esos grados. Obviamente no es de esperarse que calcules punto por punto. Alguien ya lo hizo y ya nos enseñó que esa es una curva senoidal. Lo que te estoy explicando es la manera en que funciona y cómo interpretarlo. Cuando nosotros estudiamos la corriente alterna, necesariamente tenemos que entender el significado de esta gráfica, este dibujo. Esa es la razón de este tema, de este video. Que entiendas el lenguaje de las gráficas que se usan en el estudio de la electricidad. Así, por ejemplo, cuando tú ves esto, no es simplemente un dibujo, es un lenguaje. Estamos hablando de una curva senoidal que puede representar a un voltaje, a una corriente
o una potencia de comportamiento senoidal de frecuencia constante. De esta manera vemos que tiene un ciclo, tiene un pulso positivo, un pulso negativo, y que tenemos nuestra gráfica del tiempo, que frecuentemente en electricidad se le relaciona con la frecuencia o bien con un ángulo. Y tenemos nuestro eje de parámetro eléctrico, que puede ser voltaje, corriente o potencia. De esta manera entendemos que si estamos hablando, por ejemplo, del voltaje, el voltaje comienza en el 0, tiene un ciclo que llega a un máximo cuando ocurre 90 grados y luego regresa al 0, a los 180 grados, a un mínimo y luego regresa otra vez a 0 al cumplir los 360 grados. Esto sucede en un tiempo llamado periodo, que lo veremos más adelante. Ahorita lo que quiero es que te enseñes a entender estos dibujos o estas gráficas. Resumiendo, los parámetros eléctricos como el voltaje, la corriente y la potencia se consideran que son funciones del tiempo. Matemáticamente son funciones del tiempo. O vamos a escribirlo como VDT, IDT o PDT, que quiere decir que es la función del voltaje con respecto al tiempo, la función de la corriente con respecto al tiempo y la función de la potencia con respecto al tiempo. Y que la corriente eléctrica solamente es una, que está definida como la razón de la carga con respecto al tiempo, pero que ésta puede comportarse de diferentes maneras, como son las siguientes. Por el momento a mí se me ocurren estas gráficas. Aquí a mero arriba tenemos una gráfica irregular. Puede ser un voltaje de audio analógico, por ejemplo, como el que le llega a una bocina, o bien de video analógico, obviamente. Tenemos estos otros trenes de pulsos cuadrados regulares. Eso es lo que más se usa en la electrónica digital. Tenemos también dientes de sierra. Tenemos esta que es la curva de carga y descarga de un circuito RC. O tenemos también impulsos eléctricos. Tenemos las más conocidas para nosotros, la corriente directa y la corriente alterna, que alterna senoidal, de frecuencia constante. Así que cuando alguien te diga que solamente existen dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente directa, o bien 110 y 220, piénsala dos veces. Tú tienes los argumentos necesarios para entenderlo. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito, comentarnos, hazme llegar nuestro comentario y nos ayudaría mucho si compartes este video a alguien que estudie electricidad electrónica o que sea afín a este tipo de conocimientos. Te veo a la próxima. Te saluda tu amigo Marco Antonio Córdoba.